Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos cordiales. Sean todos bienvenidos a nuestro encuentro de laboratorio de tributación, en el cual el día de hoy vamos a estar entonces compartiendo la información correspondiente al módulo 2 de nuestra actividad, en la cual pues hacemos referencia a uno de los impuestos que también son muy importantes en el ámbito tributario nacional, como lo es el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Bien, comenzamos así entonces por recordar que la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos que se encuentra vigente es la publicada el 22 de octubre del año 1999 en la Gaceta Oficial 5391. Bien, es muy importante recordar que esta ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, pues en su disposición preliminar, lo que nos trae a colación es que las transmisiones gratuitas de derechos por causa de muerte o por actos entre vivos serán gravadas con el impuesto a que se refiere la presente ley y en dos términos y condiciones que en ella se establecen. De modo que es importante entonces recordar que este impuesto sobre sucesiones en principio se origina por un acontecimiento tipificado a través del fallecimiento de una persona, en la cual pues una persona al fallecer pues deja un patrimonio que está formado pues, probablemente por unos activos, por unos pasivos y que la transmisión de esa propiedad a sus herederos se hace a través de una declaración sucesoral. Una declaración sucesoral que se realiza ante la Administración Tributaria Nacional, el CENIA, que a partir del año 2013 se hace de forma electrónica en la forma 32, que antes se manejaba de manera manual y ya a partir de esta fecha se hace a través del portal fiscal, para la cual, pues, en principio, se establece que la sucesión debe obtener un RIF sucesoral. Bien, un RIF sucesoral, ¿para qué? Para registrar, en principio, pues la identificación de ese causante, que es la persona que fallece y a nombre de la cual se va a hacer la respectiva declaración sucesoral. La fecha de fallecimiento, asimismo, en ese RIF se deben identificar quiénes son sus herederos, ¿bien? Partiendo de pues ese parentesco que se tenga, por ejemplo, en el caso de esposos, cónyuges, a través de los hijos, ¿bien? Y dependiendo de cada sucesión, pues lo que nos tipifique la norma en figura de herederos. Es muy importante recordar que en el caso de las sucesiones se toman en cuenta los activos que haya poseído ese causante, como por ejemplo inmuebles, casas, edificios, apartamentos, terrenos, bienes muebles como vehículos, también por ejemplo si cuentas bancarias. También se tenían algunos pasivos o deudas que la ley considera que se pueden incluir en su declaración. Y además, entonces, ese activo menos el pasivo me va a dar un patrimonio neto hereditario sobre el cual debo establecer una alícuota para este impuesto y que me va a llevar a formar una cuota hereditaria para conformar el impuesto a pagar. Bien, también es muy importante recordar que esta declaración de impuestos sobre sucesiones posee como plazo legal los 180 días hábiles después del fallecimiento. Bien, que se transmite a través de una declaración electrónica en el portal fiscal. Una vez que nosotros hemos obtenido el RIF sucesoral, se obtiene la clave, el usuario, mediante el cual se va a manejar el registro de esa declaración en el portal fiscal y que debe ser transmitida, declarada con un plazo de 180 días hábiles contados a partir de la fecha del fallecimiento de ese causante. El día de hoy es importante entonces conocer que el impuesto sobre sucesiones en el artículo 7 me indica la tarifa aplicable.
y me pues, establece la norma. El impuesto sobre sucesiones y legados, caso de los testamentos, por ejemplo, nos vamos a encontrar con los legatarios, entonces vamos a tener que se calculará sobre la parte líquida que corresponda a cada heredero o legatario, de acuerdo con la siguiente tarifa progresiva. Entonces, esa tarifa progresiva que me trae la ley de impuesto sobre sucesiones, que es muy importante de conocer al momento de efectuar una declaración, va a comenzar por una indicación del parentesco, que puede ser ascendientes, descendientes, cónyuges, además hermanos, sobrinos por derecho de representación. Pueden ser otros colaterales en tercer grado, afines, otros parientes extraños, de acuerdo a lo que me indique cada sucesión. Cuando normalmente nos encontramos en el campo de aplicación de las declaraciones sucesorales, no tenemos un patrón único. Todas las declaraciones suelen ser diferentes, particulares, porque se aplican lógicamente al parentesco, a la situación familiar, al patrimonio que haya dejado pues un determinado causante. De modo que pues cada vez que en su aplicación profesional, práctica, se vaya a realizar una declaración sucesoral, es muy importante conocer la norma, pero conocer que se hace de manera individualizada, particular, de acuerdo a la situación individual de ese causante. También esta ley, pues nos va a hacer en su capítulo 3 mención de algunas exenciones, exoneraciones, desgravámenes o reducciones que pueden surgir en esta declaración sucesoral. Bien, entonces, en materia de exenciones, es importante recordar que la ley, por ejemplo, concede estos beneficios también, ¿no? Exenciones o exoneraciones. El artículo 9, por ejemplo, nos indica que el Ejecutivo Nacional podrá exonerar las entidades y establecimientos públicos cuyo objeto primordial sea de carácter científico, sería en materia de donaciones. En lo que se refiere a la parte de la declaración sucesoral, podemos mencionar, por ejemplo, el numeral 5 que nos indica las concedidas, por ejemplo, la parte del acervo hereditario formado por capitales depositados en cuentas de ahorro constituidos en instituciones financieras y los invertidos en cédulas, bonos y otras obligaciones emitidas por entidades públicas, ¿bien? Que no excedan de 500 unidades tributarias. Por eso tenemos que estudiar cada caso particular de cada sucesión para saber cómo estaba conformado sus activos, sus pasivos y si alguno de ellos pudiera estar sujeto a una exención o a una exoneración. El artículo 10 de la ley nos hace mención a cuáles son los desgravámenes aplicables en materia de sucesión. Y es muy importante conocer que ese artículo 10 nos indica que no forma parte de la herencia a los fines de la liquidación del impuesto y el monto de su correspondiente valor, se excluirá del cómputo de la base imponible los siguientes bienes. Primero, la vivienda que haya servido de asiento permanente al hogar del causante y se transmita con estos fines a los ascendientes, descendientes, cónyuge, padres e hijos por adopción. Segundo, las cantidades percibidas por concepto de prestaciones o indemnizaciones laborales de contratos de seguro y pagadas por instituciones, siempre que sea con ocasión de la muerte del causante, en el caso de asignaciones como el Montepío. Los libros, ropas, utensilios de uso personal, el mobiliario de la casa del causante no quedan incluidos en esta exención. Las joyas y los objetos artísticos, ¿bien? Y aquellos que corresponden a entes públicos territoriales cuando concurren otros herederos o legatarios. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, que normalmente en la declaración lo que se presenta es el desgravamen por la vivienda que haya servido de asiento permanente de hogar del causante. Bien, cumpliendo lo que nos indica el numeral 1 del artículo 10. Aquí hacemos referencia como a los principales artículos o a las situaciones más comunes o generales que se nos pueden presentar, pero habrá algunas situaciones en las que, por supuesto, deben profundizar en la norma, sobre todo a veces en lo que se refiere a la distribución, cuando existen, por ejemplo, hijos en representación de algunos herederos ya fallecidos, entre otras situaciones. Bien. De la base imponible de la declaración nos las indica el artículo 15 de la ley y nos dice que la base imponible será el patrimonio neto dejado por el causante.
se determinará restando de la universalidad de los bienes que conforman el activo el total de las cargas que forman el pasivo, con las reglas y limitaciones establecidos en esta ley. Bien, es decir, activo menos pasivo nos va a dar el patrimonio neto como base imponible de esa declaración sucesoral. Y nos indica que en la determinación del patrimonio neto hereditario no se incluirán los bienes exentos ni los desgravados, como por ejemplo acabamos de leer, los artículos que comprenden las exenciones y los desgravables. Bien, bueno, es muy importante entonces conocer eh, estas premisas fundamentales en materia de impuesto sobre sucesiones y de los cuales, pues, en el material de apoyo nosotros nos vamos a encontrar los principales aspectos que vamos a tomar en cuenta en esta declaración, pero que se fueron publicados a partir del año 2013 en la Providencia número 50 que rige la elaboración de esta declaración de cuando comienza a hacerse por vía electrónica a través del portal fiscal de la Administración Tributaria Nacional, es decir, del CENIA. De modo que esta providencia administrativa número 050, que se publicó el 29 de julio del año 2013, comprende o establece el deber de presentación electrónica de las declaraciones sucesorales del impuesto sobre sucesiones. Nos indica en su artículo 1, a efectos de la presentación, que los beneficiarios de herencias y legados eh, deben presentar la declaración electrónicamente del impuesto sobre sucesiones, y así como las correspondientes declaraciones que vayan a sustituir de ser el caso. El artículo 2. Las declaraciones relativas al impuesto sobre sucesiones en los sujetos a que hace referencia el artículo anterior deberán ser presentadas en las fechas establecidas en la norma legal vigente. Plazo legal para presentarse 180 días hábiles después de contados a partir del fallecimiento. Forma de realizar. El artículo 3 establece que efectuada la declaración electrónicamente, en los casos que la misma arroje impuesto a pagar, el contribuyente podrá optar entre efectuarla electrónicamente o imprimir la planilla generada por el sistema, la cual será recibida a efectos de pagos de cantidades autodeterminadas en las instituciones bancarias de convenio de la Administración Tributaria. Bien. El portal, sabemos que el portal fiscal es www.cenia.gov.b. Bien, a efectos de la declaración electrónica. Que el incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente providencia será sancionado de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Tributario. ¿Cuáles serían los posibles incumplimientos que se me van a originar en materia de declaración sucesoral? Bueno, que la podemos presentar, dado el caso, se nos dificultó, todo lo demás se presentó con retardo la declaración en forma extemporánea. Si este retraso es inferior a un año, recordemos que las sanciones tributarias a partir de la publicación del Código Orgánico Tributario del 29 de enero del año 2020 se establecen o se determinan o se calculan en función de la moneda de mayor valor del tipo oficial que publica el Banco Central de Venezuela. En el entendido que en la práctica profesional la administración tributaria hace la determinación y cálculo de las sanciones en función al euro, bien, por ser la divisa de mayor circulación nacional y la moneda de mayor valor que publica dentro de las monedas que publica el Banco Central de Venezuela, la de mayor valor. Bien, de modo que entonces el incumplimiento pudiera ser, por ejemplo, la extemporaneidad. Si la presentamos con un retraso inferior a un año, serían 100 veces el tipo de cambio en la moneda de mayor valor. Si la presentamos con un retraso superior a un año, sería, por ejemplo, 150 veces de la moneda de mayor valor publicada al tipo oficial del Banco Central de Venezuela. Bien, pudiera ser que cuando presentamos la declaración sucesoral surja alguna diferencia. ¿Por qué? Porque el procedimiento de esa declaración sucesoral es que una vez que los herederos han obtenido el RIF sucesoral, deben llenar todo el formato de la declaración, el formulario 032 a través de esa declaración electrónica, que me pide detallar, describir cuáles son los activos, por ejemplo, la casa, el vehículo, las cuentas, cuáles son los pasivos, si tenía alguna deuda correspondiente que la ley permita
que proceda para restarme en los pasivos, determinar el patrimonio neto, aplicar la alícuota y una vez que se me revisa esa declaración sucesoral, en ese proceso de revisión y liquidación por parte de la administración tributaria, en el caso de surgir algunas diferencias, pues se notifica a la sucesión para que bien sea ajuste, bien sea corrija o bien sea demuestre alguno de los aspectos que forman parte del contenido de esa declaración sucesoral. Bien, entonces, en todo ese procedimiento es importante conocer que si hay algunos incumplimientos como retardo en la presentación de las declaraciones, pues puede surgir sanciones de incumplimientos por ilícitos tributarios que están establecidas en el Código Orgánico Tributario. Asimismo, para aquellas declaraciones que hayan sido elaboradas antes del 29 de julio del año 2003, es decir, cuando las hacíamos en forma manual, el artículo 6 dispone de la Providencia 050 que las declaraciones sustitutivas correspondientes a declaraciones sucesorales efectuadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta providencia administrativa deberán ser igualmente presentadas en el formato manual a través del formulario 32 para la autoliquidación del impuesto sobre sucesiones. Bien, esto se aplicaría en aquellos casos de declaraciones sucesorales que se presentaron antes del 29 de julio del año 2013, cuando comienza a hacerse por la vía electrónica a través del portal fiscal. Las declaraciones por donación. El artículo 7 dispone que las declaraciones correspondientes al impuesto sobre sucesiones continuarán siendo presentadas en forma manual a través del formulario de autoliquidación de impuestos sobre sucesiones forma 32 y el pago que se genere deberá efectuarse con la planilla de pago de esta forma 32 del impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos con hechos. La declaración y recaudos. Bueno, el artículo 8 nos establece que los sujetos pasivos del impuesto sobre sucesiones obligados a declarar de forma electrónica deberán presentar ante la Gerencia Regional de Tributos Internos del domicilio fiscal correspondiente el formulario emitido por el sistema, el comprobante de pago en caso que lo hubiere y los recaudos que al efecto sean requeridos para la verificación y emisión de certificado de solvencia o liberación. ¿Qué quiere decir este conjunto de declaración y recaudos que entonces nos describe el artículo 8? Bueno, que todos estos sujetos pasivos del impuesto sobre sucesiones, es decir, todos esos herederos que van descritos en una declaración sucesoral, que además debe tener un representante legal, pues todos aquellos datos que contenga la declaración deben estar debidamente soportados. Por ejemplo, en el caso de cónyuges, actas de matrimonio, el primer requisito que va a avalar al causante, pues es su acta de defunción, bien. En el caso de los activos como inmuebles, viviendas, edificios, apartamentos, terrenos, galpones, locales, todo ello debe contar con el debido documento de propiedad registrado a nombre de ese causante, bien. Igualmente, en el caso de los vehículos, los bienes muebles, título de propiedad de esos vehículos. En el caso de las cuentas bancarias, en el caso de las cuentas bancarias debe demostrarse a través de una constancia que emita la institución bancaria con el saldo de esas cuentas a la fecha de fallecimiento del causante. Bien, debemos demostrar los parentescos a través de partidas de nacimiento, la identificación de los herederos a través de su cédula de identidad vigente, de su registro de información fiscal vigente. Pasivos, en el caso que se permitan por la norma, bueno, las constancias, estados de cuenta, todo lo que allí se registra, pues debe estar debidamente soportado para que a efectos del procedimiento de revisión y liquidación por parte de la Administración Tributaria, en caso de surgir alguna diferencia, pues se notifica a la sucesión y deberá demostrar o consignar los recaudos que sean necesarios a efectos de avalar la información de la declaración sucesoral.
Bien, lo importante que conozcamos es que desde un principio, cuando ya hacemos la inscripción en el registro de información fiscal para un RIF sucesoral, debemos comenzar a consignar los recaudos pertinentes y que una vez ese es el punto de partida para comenzar a elaborar el formulario 32 a efectos de suscribir, de desglosar, de describir todos los bienes y todos los elementos que van a formar parte de esa declaración. Bien, posteriormente, una vez que la administración tributaria concluye ese procedimiento de revisión, liquidación y está conforme y ya se han, podemos decir, solucionado si hubo algunos elementos de diferencia o si está conforme la declaración, se han presentado todos los recaudos del proceso de liquidación y revisión. Salió muy bien y ya está correcto por parte de la verificación que haga la administración tributaria. El último paso es la emisión de un certificado de solvencia. Bien, de un certificado de solvencia en el cual pues ya se da por concluido ese proceso de la declaración sucesoral y el cual le va a permitir a los herederos ya hacer el uso que puedan acordar de los bienes objetos de la sucesión. Bien, por último, el artículo 9 de esta providencia administrativa nos dice que entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, que es la providencia 050, en la cual en el estudio y aplicación de la declaración sucesoral debemos conocer desde el año 2013 la elaboración a través del formato electrónico, cumpliendo con todas las disposiciones técnicas, con la información que se me pide suministrar, llenarlo de la manera adecuada, correcta y por supuesto consignar todos los recaudos que sean pertinentes a dicha declaración sucesora. Bueno, de este modo hemos hecho entonces ese resumen pertinente a esa declaración, a lo que la norma nos puede indicar en materia de declaración sucesoral, que es un campo bastante importante de conocer por parte de los contadores públicos, quienes también pueden elaborarlas conociendo la materia, formar parte de este conocimiento que es necesario para entonces poder manejar las exigencias, las bases legales, las determinaciones, los elementos técnicos que podemos tomar y todo el procedimiento y pasos a seguir para realizar de manera correcta, eficiente, adecuada una declaración de impuestos sobre sucesiones. Bueno, de mi parte, pues agradecida por su atención, les invito a la revisión del material de apoyo que está dispuesta en el aula virtual. Así también, en caso de alguna inquietud, información, aporte que deseen realizar, pueden hacerlo a través de la mensajería de texto que dispone el IETSI en nuestra plataforma del aula virtual, exhortándolos a la continuidad del cumplimiento oportuno de las entregas de sus actividades, que ya están todas dispuestas y descritas igualmente en cada módulo del aula virtual. Y bueno, por supuesto, mi exhortación al estudio y profundización de estos temas tan importantes en materia del ámbito tributario nacional. Feliz tarde para todos, muchas gracias por su atención.